Hola, buenas tardes. Aquí estamos en Book Fairs Argentina. Vamos a recibir ahora a nuestro invitado. A ver, que ahí ya estamos. A ver, vamos a ver si ya puede ingresar Alejandro. Buenas tardes. A ver. Hola Julieta, ya empezamos a recibir gente. A ver, a ver. Bueno, buenas tardes de vuelta, aquí desde Book Fairs Argentina. Vamos a comenzar ya con Alejandro Sangenis. ¿Cómo estás, Ale? Hola Muy Grace, ¿cómo andás? bueno, fantástico, que tenemos buena conectividad, Sí, buenísimo. Un estamos, gusto estamos, verte. ¿Se te estamos ve muy ya bien? online Sí, y sí. estamos unos minutos adelantados a la hora, faltan 5 todavía para las 19 horas, que es cuando dijimos de empezar, pero mejor, así ya estamos online, ya vamos calentando Perfecto. motores. Exactamente, vamos calentando los motores. Me encantó, me encantó. Y me encantan tus cuadros. Ah, Así sí, que sí, ahí, mira, sí, después te voy a hacer unas preguntas de esos cuadros, tal de los cual, tal cual. personajes, de las personalidades, ¿no? Veo Sí, algunas sí, sí. personalidades importantes ahí. Exactamente, sí, Ah, es un poco el recorrido de mi vida periodística y que, bueno, después me sirvió, después esto lo voy a repetir, ¿no? Pero es lo que me sirvió sí, sí, como anclaje y capital para poder desarrollar lo que estoy haciendo ahora también. Así que, en ese sentido, para perfecto. mí es muy importante todo lo que fui haciendo para eso, ¿no? Para poder después capitalizar esto y poder hacer lo que estoy haciendo ahora, los coachings y todo ese tipo de cosas. Ahí veo que están saludando, que te están preguntando cómo estás, Sí, gente Facundo Cabrera, que conocida. Bueno, ahí te van mandó a ir saludos. apareciendo muchos jóvenes que nos conocen. Qué Bueno, yo bueno. mientras tanto, mientras vamos calentando los motores, como dice Ale, les voy comentando un poco que este mes, bueno, es un mes de lujo porque fue el Día del Periodista. Y ahí arrancamos con la idea de, bueno, qué bueno, así como siempre llevamos autores a nuestros lectores, qué bueno poder acercarles periodistas y comunicadores, ¿no? Y bueno, ahí surgió la idea de comunicarme con vos, que estamos siempre en contacto, con Georgina Dritsos, que nos ayudó a dar el primer puntapié. Ella como autora nos visitó muchas veces, fue con nosotros a colegios, hicimos muchas presentaciones con Georgina, Qué bueno. eh, con la editorial BR y ella, y bueno, la verdad que es fantástico, ¿no? Poder recrear eso ahora de esta manera, ¿sí? Así que bueno, mira, yo creo que ya podemos ir Ah, largando porque se van acercando nuestros ahí, ahí, lectores ahí, ahí te está y nuestros saludando seguidores. Facundo Cabrera de San Lucas. Sí, hola Facu, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Facu? Bueno, ahí tengo un alumno seguidor. Ah, mira qué Muy bien, bien, mira qué Facundo. bien. Muy bien. Bueno, un poco la idea del día de hoy es un encuentro que no va a ser el único, porque nos vamos a poder volver a comunicar y ampliar más lo que nos puedas contar, ¿no? Y todo eso que le va a interesar a todos estos chicos jóvenes, que ese gran público que seguro tenemos hoy, y los jóvenes de todas las edades, puede haber docentes, padres, madres, ¿no? Yo creo que es muy importante siempre en todas los eventos donde llevamos nuestros libros de Book Fairs Argentina. Recuerden que tenemos la tienda online, que después pueden chusmear los libros que les gusten. Y estamos haciendo así esta tienda online y estas ferias online. Siempre el disparador de la lectura tiene que ser el interés y la motivación. Y creo que el interés y la motivación es el disparador de los mejores aspectos de nuestra vida, ¿no? ¿A vos qué te parece, Alejandro? Totalmente de acuerdo y me parece que esto lo querré repetir durante el transcurso también de esta charla más adelante para los que se vayan uniendo, que tu función es extraordinaria junto a tu hermano Fernando,
porque justamente hoy los vectores de desarrollo humano y todo lo que vamos a estar hablando pasan a través de los libros, la literatura y toda la nueva tecnología. A mí me parece extraordinario todo lo que has estado haciendo de adaptar todo el tema de la enseñanza, en la que vos ya tenés un larguísimo trayectoria impecable, con todas estas nuevas tecnologías que se han desarrollado y hacer un mix, ¿no? O sea, no perder el espíritu, al contrario, es justamente potenciar todo eso que tiene la literatura y ese mundo mágico, esa forma de soñar, pero también de aprender y de desarrollar. Está comprobado, ¿no?, que en el desarrollo humano todo el tema de libros y la parte de docencia ha sido extraordinario para poder potenciar el avance de la humanidad. Y vos has sido testigo de cómo arrancamos y cómo, y hablando de arrancar, ya estamos en punto, así que podemos arrancar, ¿no? Sí, sí, Así sí, que sí, sí. bueno, formalmente para los que ingresaron o van a ver este video, porque muchos van a ver este video, soy Graciela Ceruti de Book Fairs Argentina, Brainy Learning, y aquí estamos con Alejandro Sangenis, periodista, consultor, especialista en comunicación no verbal y programación neurolingüística, de mucha experiencia, y que bueno, hoy vamos a dar un puntapié en una primera charla que se va a continuar en otras, y hoy me interesaría llevar, y esto tiene que ser un bombazo para la juventud, un tema bien power para que los chicos nos motiven, que es el rock, la música, arrancar por ahí. Totalmente, ¿Sí? Podemos totalmente. hacer como un flashback en literatura, ir para adelante y para atrás en tu carrera. Yo sé Perfecto. que ¿Cómo? hay alguien muy especial que les gusta a todos, que vos has entrevistado y que, bueno, que nos Sí, cuentes un poco, a ver sí, yo qué arrancaría en ese referencia. sentido con los Rolling Stones, que realmente son Buenísimo, una buenísimo. maravilla de lo artístico y desde también la comunicación. Pues sabes que tuve la suerte de poder entrevistarlo, sobre todo a Keith Richards, ¿no?, que es una especie de vaca sagrada, considerado leyenda absoluta, lo mismo que Mick Jagger o Gran Watt. guitarrista, ¿no? Gran Ya, guitarrista, exactamente, además. es un virtuoso de la guitarra, el bajo, hace lo que sea, ¿viste? Con la guitarra es impresionante todos los solos que hace. Mi hijo Juanchi es fanático de él y bueno, tuvo la suerte también de verlos. Entrevistarlos fue una posibilidad maravillosa porque ahí vi por qué la vigencia de ellos, ¿no? Es como que de alguna manera ellos desarrollaron entre un grupo donde por supuesto uno puede decir esos egos que a lo largo del tiempo pueden llegar a ser imposibles de convivir. Sin embargo, vos sabés que ellos desarrollaron su propio método de comunicación y de convivencia. Me lo contaba Keith Richards, ¿no?, que él en un momento dado se dio cuenta que iban a correr la misma suerte que los Beatles, ¿no?, que se separan la mayoría de las bandas, pues llega un momento Claro. que es muy difícil esa convivencia de egos, y sin embargo ellos tuvieron en París, cuando convivieron durante muchos años, cada vez que iban a hacer una nueva gira, ellos iban y se refugiaban ahí, como en un sótano, y tenían un sistema que todavía lo tienen, pues son los mismos, de que cada día y cada semana ellos se van turnando quién define las actividades que van a realizar. O sea, Qué por maravilla. ejemplo, Tom Watts, por ejemplo, es un señor que hoy, cuando vino a la Argentina, por ejemplo, iba todos los días a tomar el té al Jockey Club de Buenos Aires. O sea, era un señor, un gentleman que se iba a tomar el 5 o'clock tea. O sea Mientras que que Mick permanecía Jagger, con su costumbre intacta, ¿no? O sea que se trasladaban y ellos continúan con su estructura. Qué tal cual, bárbaro. tal cual. O sea, ellos, para poder preservar esa llama, ese espíritu, Mick Jagger, todos saben que él es una diva y él lo reconoce, Sí. pero a su vez es un tipo extraordinariamente generoso también. Y por otro lado, uno lo puede imaginar, siempre se lo asocia a las drogas o ese tipo de cosas, y sin embargo, es hijo de profesores de educación física y tiene una rutina muy, Ah, muy fuerte de educación física. Ahí acabo de ver que se unió mi hermana Patricia Sangenis, que es una médica deportóloga bastante sí, importante y conocida por justamente eso, así que se va a muy poner contenta conocida. con esto, pues justamente Mick Jagger llega a ser casi octogenario, porque ya están ahí, Sí.
con un estado físico que muchos jóvenes no tienen, ¿no? Porque realmente todos los días él tiene una rutina. ¿Y cómo uno puede tomar de su acervo, de lo que lo constituyó? Porque claramente no, él no tomó el camino de la educación física ni del deporte, sin embargo, él tomó Sí. lo bueno de eso para autopreservarse. Entonces, Exacto, porque justamente, perdón que te interrumpa, pero ese es el punto de admiración de gente de todas las edades, ¿no? Su estado físico y mental, y la maravilla y el ejemplo que es de llegar a la edad que él está llegando en su profesión, en su tal cual, actividad, ¿no? tal cual. Eso es Admirable. algo, y eso es algo que yo encuentro en las grandes figuras o estos hombres prohombres que uno ve que tienen algún tipo de método para poder autopreservarse y para poder seguir adelante más allá de las situaciones que van viviendo a lo largo de su vida, ¿no? Eso de que ahora se llama resiliencia y antes Exacto. era, viste, otros dicen que es el fuego sagrado o es algo distinto, pero ese fuego sagrado lo puede tener tanto una persona del común, una persona de a pie, como estas grandes leyendas. O sea, el tema es desarrollarlo y autopreservarse. Ahí también está Voy a tomar escuchando, eso que dijiste, voy a tomar eso que dijiste, pues es sí, súper importante. ¿Sabes qué? Nosotros el tema de resiliencia lo tratamos y lo fomentamos mucho en la lectura. Tenemos, por ejemplo, un libro que está circulando que se llama Positiva, que es la historia de sí, una chica que vive, sí, que sí, fue un caso real, bueno, que son biografías en general. Estas historias de resiliencia son historias de personas como vos estás diciendo, este aspecto de Mick Jagger, esta historia en particular de esta chica. El libro que estamos sorteando que se llama Negra Guerrera, de Alma Ferreira, que es un sí, testimonio de una persona sí, que ha sabido enfrentar las adversidades y levantarse, ¿no? Y creo que ese es más en este momento en que muchos chicos están viendo un mundo distinto, en que todos nos hemos enclaustrado, ¿no? Por una tal cual, necesidad, por esta tal cual. pandemia. A veces hay miedo, dudas o incertidumbre, ¿sí? Así como todos un día podemos estar fantásticos, otro día decir, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Tal Y hay cual. gente que le ha pegado mal esto, que los agarra una situación realmente más difícil que otros. Bueno, lo bueno de poder agarrarse de esas buenas ideas y de esos ejemplos y decir, bueno, esto pasa, pero yo me voy a poder levantar. Y eso es lo que sirve en la vida, ¿no? La posibilidad de decir, bueno, voy a tropezar, me voy a caer, pero me voy a levantar. Todos estos grandes líderes y los actuales también, ponerle a Steve Jobs o llama o también aquellos que surgen en este último como millennials, todos te dicen que el tema no es que te caigas, sino cuántas veces te levantás y volver y buscar lo que te decía antes, se decía fuego sagrado, pero sobre todo la resiliencia, que la resiliencia sale del tema del material, es un término de ingeniería, que es cuando el material ha sido impactado por algo y sin embargo se vuelve más fuerte por un proceso en el que se consolida y nuevamente pasa a ser todavía más fuerte de lo que era antes de ser impactado. Entonces eso fue tomado como una forma de metafórica, de decir, todos tenemos ese espíritu resiliente, que ahí paso a hablar de Nelson Mandela, ¿no? Que lo tengo acá atrás en blanco y Sí, negro, pero bueno, fue cuando estuvimos en Sudáfrica y pude ahí te entrevistarlo. mandamos un saludo a tu hermana, que ahí Ah, está, sí, sí, está Silvia, claro, ahí está está Silvia. Lucía y Juan Sangenís, Muy bien, Juan Ignacio, que es también parte de Book Fairs Argentina, así que la verdad exacto. que es una gran alegría, que Calidad y Calidez también nos acompaña, el programa que también, del cual a veces participo y soy columnista. Así que, bueno, como te decía, Mandela es justamente el que con su resiliencia y con eso de soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma, él, después de estar 27 años detenido, en la época en la que Sudáfrica tenía todavía el apartheid, bueno, yo lo entrevisté Sí, justo cuando sale en el 94, él toma la presidencia, asume la presidencia, y es justo antes del año del 95 donde se hace el Mundial de Rugby y él consolida a toda Sudáfrica a través del rugby de
no seguía una posición que algunos le reclamaban de no aceptar a los Springboks, los famosos, el famoso seleccionado de rugby que hoy es campeón del mundo, ¿no? El reinante en este momento, y que los chicos de los colegios, me imagino que los que juegan al rugby Todos los los reconocen conocen, ¿sí? como grandes jugadores, pero justamente Mandela fue lejos de seguir resentido, o él decía, si yo cuando me voy, cuando salgo de la cárcel, sigo con mi resentimiento, todavía seguiré prisionero. Y me dijo, lejos de odiar a los blancos, al contrario, lo que quise es estudiar su poesía, su cultura, todo lo que los hacía humanos, porque así era la forma en que nosotros podíamos considerar a la Gran Sudáfrica. Hay que pensar que Sudáfrica no solo tenía un problema con el tema del racismo blanco, sino tenía a los Tutsi con los Zulus, había muchísimos problemas étnicos. Entonces, Por solamente esta supuesto. gente, una persona, un prohombre como lo puede ser Gandhi también, a Gandhi no lo entrevisté, pero sí entrevisté al Dalai Lama, por ejemplo, que es otra personalidad, para los chicos les digo, es como el papa, pero de los tibetanos y del budismo, ¿no? Entonces, él tiene una filosofía de no violencia que se refiere igual a lo que fue Gandhi y lo que fue Mandela, ¿no? De ser Bien. un Mahatma Gandhi, lo que significa es alma grande. Exacto, qué importante todo eso que estás contando, porque realmente me encanta el valor de que estos jóvenes pueden ver en acción lo que a veces pueden ver en ficción, ¿sí? Y Exacto. vuelvo al tema del interés por los temas, por la lectura en distintos formatos, ¿sí? Siempre a lo largo de estos 9 años que llevamos promocionando la lectura, siempre hago hincapié en que lo importante es leer y construir el camino del lector, el camino del propio lector, de elegir lo que, y de ir descubriendo qué es lo que a uno le gusta, y ese Tal cual. descubrir es el que lo va a llevar al chico, al joven, al adulto, a poder tener otros conocimientos y otros intereses también, ¿no? Mira, Eh, acá, eh, no sé si te alcanza, estoy con Vargas Llosa y Jean-François Revert por el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Vargas Llosa, que también él, a través de sus escritos, sus libros bueno, hacer volar la imaginación, ha escrito también momentos culturales tan extraordinarios tanto de la vida latinoamericana como del mundo en general. Pasan a ser personalidades que son de la humanidad. Es como que cuando uno escribe un libro, cuando hay escritos y cada uno manda un mensaje, en realidad ya forma parte del acervo de la humanidad. Entonces, todos podemos abrevar o podemos nutrirnos y tomar de ese manantial de conocimientos. Por eso, los escritores no tienen edad ni tienen momentos. O sea, si no, uno no, puede. Decime. sabés que cuando hacemos eventos en colegios y los chicos se enfrentan a un autor, se enfrentan a una presentación y a verlo en vivo, ¿no? A escuchar cómo escribió, cómo se inspiró, es impresionante cuando se levantan las manos y aparecen las sorpresas de los chicos que nunca te hubieras esperado, que dice, yo estoy escribiendo algo, estoy escribiendo mi propio diario, estoy Ujú. leyendo, estoy escribiendo un diario, o estoy escribiendo una poesía, Qué ¿sí? maravilla. Sí, sí, Y, sí. y bueno, y lo maravilloso de acercar, digamos, a los chicos, a los grandes, a los adolescentes sobre todo, a la realidad del profesional o a la realidad de alguien como vos con todo tu bagaje, es que es muy importante esa bajada en ver en concreto en una persona lo que ha logrado y el camino que ha recorrido. Y bueno, desde el punto de vista de educación y de lectura, siempre por eso ahora desde más temprana edad se recomienda que los chicos tengan la oportunidad de elegir ellos, ¿no? Fomentar la lectura, permitiendo que ellos elijan el tipo de texto que quieren leer, porque no todos son lectores de ficción. Sí, a Tal veces cual. creemos que a todo el mundo le tiene que gustar los distintos tipos y distintos géneros dentro de la ficción, pero nos olvidamos del texto informativo, y, y, Exacto. lo- y, y el texto informativo desde distintos puntos de vista. Puede ser, digamos, si un alumno, si queremos que surjan ingenieros, que surjan científicos, que surjan periodistas, tenemos que ofrecer distintas oportunidades para que esa gente pueda nutrirse, ¿no? E Seguro. inspirarse.
seguro. Y te voy a llevar a otro campo que yo sé que es lo tuyo en la actualidad, el Sí, coaching y todo lo que es el lenguaje no verbal y la sí, comunicación, ¿no? Que vos sí, estás haciendo con empresas, lo hiciste con nosotros cuando arrancamos, nos has sí, apoyado un montón, hace 9 años atrás. sí, Te he visto a lo largo de muchos años con muchas empresas, con políticos, con gente del espectáculo, y seguro. sé que a los chicos les gusta el deporte y por eso te voy a tirar directamente un nombre, a ver qué me puedes Dale. decir de Nadal. Bueno, bueno, Rafa Nadal es una de las mejores, uno de los mejores ejemplos tanto de resiliencia como de lenguaje no verbal. Yo diría que también me referiría para los que lo conocen y por supuesto es una leyenda del deporte argentino y que inspiró a Nadal y a toda su generación y generaciones anteriores, que fue Guillermo Vilas. Guillermo Vilas fue el precursor de alguna manera de cambiar el estilo en el tenis, donde él demostraba esa personalidad leonina, esa personalidad de garra, de actitud, que a veces hasta superaba su técnica que la super desarrollaba. A partir de Vilas, en Argentina y en el mundo, fue como una refundación del tenis en la Argentina. Yo recuerdo cuando con mi hermana Patricia íbamos a Buenos Aires Lawn Tennis y vimos aquella final contra Bjorn Borg, que la ganó Vilas cuando Sí. tuvo que abandonar. Bueno, él fue fundacional, no solo en el deporte argentino nuevamente, que muchísima gente empezó a jugar, sino que en el mundo jugadores como Pat Cash, el australiano, el carisma que él desarrolló fue tomado, y esto ya voy también a la programación neurolingüística, cómo uno puede tomar aquello que uno valora en otro y lo incorpora, no la personalidad entera, sino aquello exacto que uno aprecia en el otro y lo modela y lo incorpora. En ese sentido, Rafa Nadal es un ejemplo de cómo tomó aquel espíritu, esa garra de Vilas, ese estilo tremendamente, así lo que hablábamos antes, de resiliencia, de fuerza, de coraje, de garra, y además, por supuesto, todo lo que le agregó él con ese tenis tremendo, intenso, intensísimo, que realmente hace que gane casi por abandono, ¿no? Como si fuera un boxeador que los rivales terminan en polvo de ladrillo, sobre todo en clay. Él es imbatible, claramente imbatible. Después tendrá en otras superficies otro tipo de performance, pero en Roland Garros es absolutamente imbatible. Entonces, su actitud no verbal también, donde él tiene un montón de tics, son tics que se llaman anclajes, ¿no? Hubo otros Ajá. jugadores también, Leighton Hewitt, un australiano, que siempre decía, come on, ¿no? Y cerraba el puño. Nadal lo hace así, vamos, ¿no? Entonces, esto, al cerrar el puño, es una especie de recordarle al cerebro que vos acabas de hacer un passing shot espectacular, un saque impresionante, y que con eso vos le estás ordenando a tu mente volver a hacerlo. En el rugby lo podemos ver en el haka neozelandés, ¿no? Uno ve a los neozelandeses que antes de empezar el partido hacen toda esa especie, bueno, es un ritual guerrero maorí, que no solo los empodera a ellos, sino que causa intimidación en el rival, ¿no? Por eso algunos dicen que tienen como una cierta ventaja deportiva al permitirles hacer ese jaca que hace que los otros se expongan a una como agresión que entra subliminalmente en la mente de los otros. Justamente como estamos en un ámbito donde hay jóvenes estudiantes, yo también he tenido la posibilidad en estos 35 años en los medios, yo empecé en Editorial Atlántida a tener pasantes de la Universidad Católica Argentina, yo antes había estado en el Buenos Aires Herald, y Sí. en Atlántida estuve durante casi 25 años, entonces después también el colegio de mis hijos en el St. Gregory's en su momento, también tuve pasantes que los llevaba al diario La Nación y a otros medios para que se fuesen entrenando, entre ellos la lleva mi hija Lucía también, pero justamente lo que le quiero dar como mensaje es que todo en la vida suma para el conocimiento y el acervo y lo que te consolida en tu personalidad. Todo aquello que Es, uno ha desarrollado, todo lo que uno ha hecho, te va sumando tanto en la parte de conocimiento, pero en la parte también de la inteligencia social, la inteligencia de crear eso que en inglés, para todos los colegios bilingües que están ahora escuchando,
el bonding, ¿no? Crear el vínculo comunicacional. También les doy otra referencia para el tema del debating. Yo preparo también, como dijiste vos, a líderes empresarios, líderes políticos, líderes sociales, en general, comunicadores también de los medios, cómo crear también, cómo entrar en la cabeza de los otros a través de las palabras de los otros, de la escucha flotante, el oído flotante, que es el poder tomar exactamente como estás haciendo vos, ¿no? Que vos tomás una palabra que yo digo o algo de lo que hablé y haces un disparador. Eso es Exacto. entrar en la mente del otro, es Ahí poder... voy, mirá, Sí, ahí voy justo tomándote la palabra. Sabes sí, que en estos últimos años estamos enseñando mucho en el colegio lo que es la escucha activa. perfecto, En los colegios es parte de las enseñanzas de las habilidades. En esta época se hace hincapié en la enseñanza de habilidades, habilidades del conocimiento, habilidades del pensamiento. Y yo siempre digo que para hacer un buen debate, porque los chicos a veces quieren debatir enseguida, ¿no? Y esto me pongo el sombrero del docente en este momento, ¿no? Lo digo como perfecto, docente que estoy haciendo. Eh, pero yo creo que para poder debatir bien, tenés que aprender primero a escuchar bien, a tener una escucha activa. exacto, Y lo llamamos exacto, así, escucha activa. Y realmente se ejercita. La escucha activa se tiene que ejercitar, se totalmente, puede aprender. Se ejercita totalmente, tomando nota, escuchando al interlocutor, tomando nota, sabiendo que si uno puede escuchar va a estar más atento a los puntos principales para después en el debate poder refutar, poder tener elementos, poder tener los conocimientos necesarios. Y bueno, parece algo que ya viene, digamos, por añadidura, pero no es tan así, ¿no? Porque a veces sobre la marcha y el entusiasmo del debate no se escucha. Y realmente ese total, primer paso total. es El- el- fundamental. exacto, o sea, en general uno lo ve aquí y en el mundo, ¿eh? Porque no es solamente, pero en Argentina en particular nos cuesta más la escucha y hay una razón que yo encuentro que los argentinos y argentinas saben muy bien desarrollar la parte verbal, son en general buenos en oratoria, en general también tenemos un promedio cultural bastante bueno, entonces es como que se Cierto. desarrolla la autoescucha o la escucholatría, el escucharse a sí mismo. Entonces, muchas veces en los debates, justamente, que es lo que trabajo con estos líderes, muchas veces lo que hacen es solamente estar pendientes de sí mismos y no escuchar al otro y estar preparados solo para contestar, para refutar, pero sin tomar realmente los argumentos y sin tomar, y eso lo digo en general, lo precioso que es el poder tener la información que te está dando el otro. Entonces, muchas Claro. veces, si uno quita el tamiz, y por eso hay ejercicios también en neurolingüística que se llaman ejercicio de la crítica, que es el Ujú. poder abstraerse de lo que son las creencias o los filtros que uno tiene por todo lo que viene acarreando desde siempre, e ir directamente a información. Entonces uno toma esa información que muchas veces hasta es conveniente para uno. Uno de los ejemplos, o los dos ejemplos que yo entiendo son súper, muy, muy buenos en debate, justamente son Bill Clinton, ¿no? Que lo tengo acá, este es Bill Clinton, Sí, al que lo pude sí, entrevistar sí. varias veces, trabajé en sus campañas en Estados Unidos, y Barack Contame porque Obama. es muy interesante porque también, digamos, dentro del espectro de nuestros seguidores hay potenciales estudiantes de ciencias políticas Tal cual. y ciudadanos, Exacto, ¿no? Es exacto. algo que yo siempre resalto, que bueno, como ciudadanos hay que formarse y es bueno informarse, escuchar distintos modelos de presidentes de distintos países, distintos tipos de discursos, ¿no? ¿Qué nos Exacto. podés contar de tu experiencia con los Clinton? Porque sé que no conociste solo a Bill, que Sí, conociste A a Hillary gran parte de la también. familia. Y ellos en un momento representaban un poco el legado de los Kennedy, ellos son del Partido Demócrata, y pues sabes que Bill Clinton de chico tuvo la posibilidad de ir al colegio, con el colegio a la Casa Blanca y en el jardín, en el Rose Garden, ¿no? En el colegio fueron hasta el Jardín de las Rosas, donde ahora Donald Trump uno lo ve casi todos los días saliendo a dar sus charlas, y ahí él tuvo la oportunidad de saludar y darle la mano a John Kennedy. Claramente ahí vos ves un caso también de modelado. Él siempre dijo que él lo admiró de joven y toda su carrera él quiso
modelar y tomar la personalidad de John Kennedy, que John Kennedy para los jóvenes les digo, googleenlo, búsquenlo, porque él representó un poco el ideal de volver a lo que se llamaba Camelot, ¿no? Que uno va refiere a a los caballeros de la cama, perdón, de la mesa redonda, y Sí, la famosa historia de Camelot. Sí, sí, exactamente, de Rey y, Arturo. exactamente, y ellos Rey Arturo en la mesa eran redonda. todos iguales, o sea, hoy de hecho ya no se utilizan más las mesas cuadradas para evitar el Exacto. estar en la cabecera, entonces somos todos iguales, y de esa forma Kennedy Y había tomado el hecho, te agrego sí, algo, que en educación eso hace años que se trata de pregonar, que es el constructivismo social. El claro, constructivismo social lo que indica es que así se aprende mejor con sus exacto, pares. Los chicos estando exacto, sentados en mesas, exacto, bajan ese filtro que se pone a veces para el aprendizaje, el filtro emocional. Se exacto. abren, están entre pares, y ahí es realmente donde se puede interactuar más y aprender más, ¿no? En esa libertad que sienten, en ese ambiente más amigable. Eso fue exactamente lo que dijo el experto en educación que vos trajiste, ¿te acordás? Que fuimos, que tuvimos Robert ese encuentro en Goodman, San Isidro. Claro, sí, él Robert dijo eso, Goodman, que ¿sí? trabajaban así, en mesas, y que cada uno Sí, tenía como una especie de celular, que era un aparato en realidad, en los que cuando buscaban un resultado de matemáticas, cada uno lo ponía, pero cuando sí. encontraban el resultado, en lugar de decir, bueno, fue Johnny o fue Peter o fue Mary, entre todos iban encontrando cuál había sido el resultado, ¿no? Y con el mismo espíritu, ¿no? De la mesa redonda y sin que hubiera líderes de ningún tipo, sino que era como un liderazgo mancomunado, que estaba muy bueno. Él era Es el experto en comunicación porque, de Barack volviendo Obama. a Bill Clinton, te voy a interrumpir un minutito y después te dejo que termines así con los Clinton. Sí, Justamente es el puntapié diferencial de la educación norteamericana desde hace muchos años. Y realmente admiro ese sistema porque veo que en cuanto a formación de ciudadanos democráticos, le funciona. claro. Realmente le funciona, porque realmente desde la primera infancia los chicos están aprendiendo a convivir entre ellos, a estudiar, compartiendo los saberes entre ellos, y realmente hace una diferencia. A lo largo del recorrido escolar, salen de los colegios con una formación en ciudadanía muy importante. Totalmente, Y seguimos totalmente. con los demócratas, hablando de democracia. Sí, entonces ellos realmente volvieron a esos valores, ¿no? Al Kennedy Promise, ¿no? A la promesa Kennedy. Pero bueno, o sea, el discurrir de los idas y venidas de la economía, de la realidad también de la política internacional, de la geopolítica, eso, bueno, fue esmerilando un poco eso que parecía que iba a ser una herencia directa entre Clinton y Hillary. Después bueno, está el interregno con Bush, hijo. Yo entrevisté a George padre en su momento, que fue un gran presidente también, no Es así por que ahí su... yo te daría una pregunta también, porque si yo no recuerdo mal, estuviste en la guerra como corresponsal en la guerra del Golfo, En ¿no es realidad cierto? estuve cercano, o sea, en ese momento no era que te dejaban estar en la zona de guerra. Mira, a partir de Malvinas es como que se terminó, y Vietnam sobre todo, pero en la guerra del Golfo lo que había era prensa en depth, ¿no? Que estaban totalmente metidos dentro del sistema del ejército. Entonces, no te dejaban llegar hasta los lugares de combate en sí. Yo en los lugares de combate que estuve fue justamente en Sudáfrica, en Perú, en la guerra de Sendero Luminoso, ahí nos dispararon, en Colombia con Escobar Gaviria, que también nos dispararon con el fotógrafo que estábamos. O sea, estuve en lugares de conflicto y de guerra, bélicos, ¿no? De hecho, donde realmente ahí estaba así, en lo que se llama el frente, porque estar en la guerra del Golfo o en los últimos conflictos, vos ya no te permiten la libertad de estar por ejemplo, la CNN te plantaba una cámara encima de un edificio y te mostraba cómo bombardeaban como si fueran fuegos artificiales. Entonces, ya desde la guerra de Vietnam, donde Estados Unidos no soporta más
ver la llegada de las bolsas negras de sus soldados muertos, ¿viste? O ver el cementerio de Arlington todos los días con los Marines enterrando a sus camaradas, ya eso Estados Unidos, su sociedad no lo tolera. Entonces, el corresponsal de guerra casi ha pasado a ser otro tipo de vector comunicacional, ¿no? Ya está integrado a todo un sistema y es como uno lo puede llamar censura o de alguna manera un sistema distinto, ¿no? De comunicación, sin Claro. la libertad Y y además el, es y el otro riesgo que mundo, hubo ¿no? antes. Porque en esa época que a vos te tocó estar en esos momentos así, presenciarlos, Sí, era mucho poner el cuerpo, porque realmente no existía, iban con el camarógrafo, no estaba la facilidad de estar la persona con su celular, de hacer las cosas en directo, ¿no? Era un mundo tal muy cual. distinto, más artesanal, me imagino, Exacto, todo exacto. más laborioso. Tal cual, tal cual. Sí, hoy está bueno hablar también de eso en el tema de comunicación, el hecho de que cómo ha variado el tema de que la posibilidad de que cada uno con un celular, hoy últimamente los últimos grandes hechos que han conmovido a la humanidad y hoy mismo lo que pasa en general es que justamente con un celular la gente y el ciudadano puede mostrar antes de que lleguen los propios medios para poder Claro, enterarse de lo que está pasando y eso hace que también surjan nuevas formas, a veces de control o de censura, que es tratar de, bueno, eliminar la posibilidad de que se puedan utilizar, hay inhibidores de celulares, hay formas, por ejemplo, trabajando cerca de los presidentes norteamericanos, tanto allá como en otros lugares en el mundo, pues sabes que en la zona donde ellos están, además de haber un portaaviones cerca, además de no poder acercarte sin haber sido chequeado absolutamente, tanto físicamente como en tu background o tus antecedentes, hay inhibidores de señales, ¿no? O sea, no podés por ahí mandar material en el momento, salvo que claro. en ese momento esté establecido en forma de liberación para el material. Súper interesante, ¿eh? Súper Sí, interesante lo que te estás contando realmente. Apasionante. Y sí, muchos de y los hoy, chicos que ven esto en Call of Duty, en esto, lo otro, dicen, bueno, pero es real, estas cosas claro, 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 pasan, claro, son claro. reales, ¿no? Bueno, Y, y- también un mensaje para los chicos es decirle, piensen que hoy cada uno de ustedes pueden a través de esto, por ejemplo, Instagram Live o el Zoom o sacar una foto y subirla a las redes o ese tipo de cosas, cada uno puede ser también un comunicador de lo que hace, de su talento, de lo que le puede aportar al mundo. O sea, muchas veces dicen, bueno, se están acotando ahora las formas de comunicación. Es cierto que hay un cierto blindaje en el sentido de que la comunicación a veces se torna más a través de estos medios y más ahora que el mundo está en pausa y que todos nos claro, comunicamos a través de esto. Pero también surgen nuevas posibilidades de globalizarse, seguro. ¿no? Esta posibilidad del mundo en pausa te da la posibilidad también de comunicarte no solo con alguien que está cerca y lo haces igual a través de una videollamada, pero lo puedes hacer con alguien que está en Alaska, en Islandia o en cualquier lugar del mundo, ¿no? Por supuesto, bueno, los grandes avances de la humanidad siempre se dicen que han surgido de una gran necesidad, ¿no? Y bueno, creo que lo estamos vivenciando. Tal cual, En tal cual, muchísimos aspectos lo estamos vivenciando. Y te tal voy a cual. llevar a algo también actual, ya que estamos hablando de lo que estamos vivenciando ahora, que es el tema de la pandemia, ¿no? Sí, Pero sí, desde un punto de vista estrictamente científico, sí, sí, porque sé que has entrevistado, que tuviste el placer de entrevistar a Jonás Salk. sí, sí, exacto. Eh, Salk fue junto, para los que no lo conocen, eh, fue uno de los grandes científicos de la humanidad, junto con Sabin, inventaron y desarrollaron la vacuna antipoliomielítica, lo que salvó a generaciones y generaciones de una enfermedad terrible y que, bueno, todavía hay algunos vestigios en algunos países de África y en algunos lugares, pero la vacuna está, que es lo que justamente necesitamos ahora para esta pandemia.
Y exacto. él estaba refugiado en una zona donde mi hermana Patricia quiere mucho, que es San Diego, pues está considerado uno de los lugares más saludables del mundo. Él tenía su búnker ahí en La Joya, que es ahí muy cerquita, O y sea que, justamente yo fuimos, conocí La Joya, sí, un lugar hermoso, es porque yo hermosísimo, estudié en sí, la sí, sí, Universidad del Estado de California, es una maestría exacto. que duró 2 años y medio Ah, mira qué y bueno. fui en varias oportunidades. Es un lugar paradisíaco, pero él Es un paraíso. originariamente no era de New York, yo no sé si Claro, estoy sí, 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 apuntada. sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, él hacía 15 años que no había dado una entrevista y nosotros fuimos con un fotógrafo que se llama Luis Micú, un excelente fotógrafo, arquitecto, fuimos ahí y le pedimos la entrevista y por milagro nos la dio. Y fue su última entrevista en realidad también, ya un hombre muy mayor, pero bueno, él estaba como refugiado y estamos acá, justamente este hombre de suéter anaranjado es él y es en Sí, su ahí lo oficina, ¿no? veo. Sí, justamente es en La Joya, ahí en su búnker. Y bueno, justamente estaba trabajando en la vacuna o en algún desarrollo de alguna forma de mitigar y morigerar y curar el SIDA, también el cáncer, y él justamente tenía en su búnker que era todo de cemento, muy grandote, pero en el medio había como una especie de canal que él lo llamaba el río de la vida, y que basaba todo su trabajo en el trabajo en equipo y que él sentía que la comunicación y que la empatía, que justamente fue uno de los momentos en el que en esta era así de New Age o de nuevas formas espirituales, la empatía, la forma de comunicar, la inteligencia social y la amorosidad, aún O en un sea que él científico como trabajaba él, en era muy equipo. importante. Él trabajaba en equipo y le daba importancia a trabajar en equipo. Él decía Sí, que solamente la única forma de que la humanidad se pueda salvar de los males y de todo este tipo de cosas que él ya veía venir por una cuestión como cíclica, al haber cada vez metrópolis más grandes y haber más gente por densidad y tanto de habitantes como de espacio, se iban a producir este tipo de pandemias. Y él decía, solamente la humanidad unida iba a poder desarrollar algo que pudiera neutralizar este tipo de pandemias. sabés que a raíz de esto que estás diciendo, yo hoy estuve leyendo un poco sobre Julio Montaner, que es un científico médico que argentino canadiense, nació en Argentina, pero Mm. que con su equipo en Canadá fue el que llegó al tratamiento que hoy conocemos para el SIDA. Y bueno, me Sí, interesé por eso, porque no sé si vos te acordás, pero mi esposo es infectólogo y lo sí, sí, sí. nombra, ¿Estás lo hablando nombra que viene Luc a Montaner? congresos en Argentina. ¿Cómo? Luc Montaner es? Montaner, Sí, sí, porque yo Montaner. creo que lo entrevisté alguna vez a Montaner y Galo era el francés que fueron desarrollando Claro, el tema. claro, Claro, porque claro, claro. lo han desarrollado en equipo, ¿no? Sí, 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 Y sí. lo que he visto es que, bueno, él tiene un proyecto que es para el año 2030, que lo llaman 90, 90 y 90, que es, a ver, mira, justo algo anoté acá, pues sabes que me interesó, que dice que lo importante es que el 90 de por ciento de los enfermos de SIDA conozca su estatus, lo importante, que llegan a saber que estén infectados. El 90% esté en tratamiento, ¿no? Y que ese 90% en tratamiento pueda bajar la carga viral que tiene. Dice que si si logran eso, porque él fue muy criticado al principio, porque bueno, fue rompiendo el esquema de solo prevenir con el preservativo Claro. y poner más foco en decir, no, pero con el tratamiento hay que apurar y hay que detectar, detectar, detectar y dar tratamiento. Entonces dice que con esa ecuación 90, 90 y 90 lograrían menguar la pandemia para el 2030. Sí, sí. Sí, Eh, lo notable que a su vez, como pasó mucho en la historia también de la humanidad y de la medicina y también de los grandes inventos, pues es que se fueron dando procesos simultáneos. Lo extraordinario, como vos decís, después
se logra trabajar en equipos, pero a veces también la competencia, como se daba Claro, entre Edison y Tesla con el tema de la los electricidad, egos, ¿no? los egos, Claro, ¿no? ¿cómo? Los egos que no Los egos, permiten. claro, claro. Pero por otro lado, esa competencia hizo que también Ahí se saludamos a desarrollara. Irene, perdón, Irene de Brainy Learning, Bookbeat, que nos sostiene, que es Irene Torriani, que hace todo el diseño web, que nos ha digitalizado la vida desde siempre, desde el arranque. Ah, sí, sí, ¿qué tal? Y yo saludo a Marina Damil, a Ariel Vivas también, que es una gran alegría que estén también conectados. Así Y que, sí, estoy- estoy- lo que nos estoy- contás del mundo científico, que, además de ser actual, es súper interesante y súper interesante para los oyentes y para los que están aquí compartiendo con nosotros, seguidores, lectores, con los que, con los que insistimos mucho cuando quieren elegir libros, vuelvo a mi tema, que se sientan libres de elegir un libro de ciencias. Hay muchos chicos, tenemos libros en inglés a veces que dicen el cuerpo humano, o en castellano, en cualquier idioma, en español. Y vos ves que estamos presentando ficción, esto otro, y vos ves que el chico va directo a eso, o la chica, sí, o va a algo que tiene que ver con construcción, con tecnología. Bueno, siempre digo, hay que permitirles, seguro, seamos seguro. abiertos, permitamos porque es la manera, además de las distintas capacidades de cada chico, de su ritmo de lectura, de los que necesitan algún tipo de complemento o acompañamiento para llegar al mismo destino. Pero bueno, de eso se trata la vida, ¿no? De que todos puedan llegar al mismo objetivo por distintos caminos, con distinta ayuda, pero llegar a ese objetivo. Y el objetivo puede ser el descubrimiento de qué es lo que te gusta, el Tal cual, descubrimiento de que, bueno, soy bueno para leer esto, entonces quiere decir que yo soy buena en esta área. ¿Sí? seguro, Quizás me siento incómodo, me siento torturado con la ficción porque no me llama, no veo la creatividad, no me gusta la poesía, pero en esto qué bueno que soy. Entonces, bueno, exacto. de eso se trata, creo, ¿no? Sí, De poder totalmente. Sí, sí, de sí, sí, sí. permitir esto, de permitirlo. Hay que pensar, por ejemplo, uno de los más grandes, quizás el más grande maestro de las letras argentinas, Jorge Luis Borges, ha sido brillante en muchísimos campos, pero él, por ejemplo, no era fond of, no disfrutaba ni quería escribir novelas, ¿no? Por ejemplo. No, Entonces, no, claro. entonces, aún él, que por ahí podía manejar absolutamente todo, tenía todos los registros literarios, sin embargo, bueno, hay que tomar lo que vos decías antes, ir por el lado de lo que cada uno disfruta y hacer que eso se canalice de la mejor manera posible. Pues fíjate que, mira, yo integro Rugby Sin Fronteras, estoy también en CAME, que ahí vi que está José Vélez Artúa, que es un gran Sí, filántropo y es un extraordinario difusor también de cosas culturales, además de ser hombre fuerte en CAME y en toda la zona norte, empresaria, está Richard Brennan también, que es otro filántropo, que hace cosas extraordinarias a nivel humanidad también por lo que haces de El Hornero y de distintas otras cosas, todo muy, muy cercano a esto de la cultura y la literatura. Entonces, cuando uno toma todo este tipo de desarrollo humano, a mí me pasa en las conferencias, por ejemplo, voy también, así como lo hago a nivel internacional, a nivel nacional, a veces voy a colegios por Rugby Sin Fronteras o lo he hecho por CAME, también en pueblitos así donde los chicos por ahí no tienen acceso a muchos recursos y sin embargo ves que hay un gran ansiedad por tenerlos y sí estamos en la era de lo visual. Eso claramente es así. O sea, así como la sí, Argentina y el mundo hasta el 40, 50, principios de los 60, 60 ya ahí fue el punto de inflexión, donde la televisión se incorpora y en todos estos años las pantallas de internet y todo, ya hasta los carteles pasan a ser también como pantallas. Entonces, sí, claramente la forma de ingreso, todo lo que se llama estado perceptual, de cómo entra primero en un
70 casi por ciento, 60% en general es visual. También está lo auditivo y está también lo kinestésico, que es lo que entra a través de los sentidos y de lo que uno percibe a través, por ejemplo, de lo que olfatea, pero también lo que percibe a través de las sensaciones, ¿no? Mira, te voy a dar un ejemplo concreto de lo que estás diciendo que me viene a mente. Hace unos años atrás, por las pizarras interactivas, nos pidió el director de un colegio muy conocido, que en la secundaria de su colegio había un grupo de docentes que no querían usar la tecnología, ¿no? Interactiva. Y eran los de literatura. Entonces me decía, mira, yo te pongo un desafío, a ver si podés diseñar un curso para que ellos realmente se amisten, lo vean amigable. Bueno, entonces primero les sugerí con qué y después fuimos a ver con el técnico que trabajaba con nosotros qué es lo que tenían en el colegio. Y el director, por supuesto, bien acertado, quería aprovechar los recursos tecnológicos que ya tenían y ponerlos a disposición, pero que los conozcan. Estaban colgados como un cuadro. Viste, cuando vos entras a un lugar y, como me pasa en mi casa, veo esto y ya no lo veo, por ahí uno tiene las cosas y no dejas de ver lo que es realmente, no pasa Sí, a ser parte de... eso se llama transparencia. Es lo que uno todos los días ve, por ejemplo, y ya no lo registra porque está en transparencia. Como cuando vas manejando en el auto y por ahí estás escuchando la radio, escuchando el que hablas, pensando que vas a comprar al supermercado y a su vez estás mirando el camino. Entonces, hay algo de esas cosas que las tenés incorporadas, pero o lo ves todos los días y lo tenés Claro. incorporado, pero no lo registrás. Tal cual. Entonces, bueno, ahí venía el desafío. Entonces yo dije, a ver, ¿con qué los puedo sorprender? Porque son de literatura española. Mi área es la literatura en idioma inglés, o el idioma Sí, inglés, pero sí, ya sí, yo sí. tuve literatura argentina en el profesorado de inglés. Yo estudié en la UCA y teníamos como materia Sí, literatura argentina. Entonces tuve mucho bien, Borges. Y justo claro. había visto unas presentaciones de él, estuve investigando en internet y dentro del software pusimos varios archivos, varios videos, pero recordé una anécdota, pues yo trabajé en ICANA, la cultura norteamericana, muchos Sí, años, y Borges sí, y María Kodama iban a la biblioteca Lincoln, iban a la biblioteca mucho. Y lo que le había dicho la directora durante muchos años es que él, y yo lo tenía escuchado, pero no lo tenía registrado, que él decían que era muy complejo, que era difícil de entender, que no era amigable para los lectores, cosa que yo a los 18 también sentí, que tenía que leerlo con un diccionario, porque tenía que leer con un glosario para entender toda la terminología de sus poemas. Él decía que eso él en realidad se arrepentía muy humildemente, ¿no? Decía al final de su carrera, yo les pido disculpas a esos lectores que tuvieron que soportar esa época mía, porque en realidad lo hice de inseguro, claro, porque claro. al principio creía que iba a ser un mejor escritor si lo hacía con más profusión de vocabulario, de adjetivos, y realmente había que leerlo con un diccionario al lado. Claro, claro, Entonces, yo a esa edad, a los 18, 19 años, no lo disfruté a Borges. claro, Realmente claro, claro, era algo que había que hacer y no claro. entendía. Sabía que había sido un grande, ¿no? Sabía que lo iba a Sí, sí, descubrir en algún momento. sí, Pero en sí, ese sí. momento lo tuve que transitar y aprobar la materia, como hacemos Claro, todos. claro, 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 claro. Bueno, entonces, esto pasó hace 2 años o 3 años que tuve que preparar esto. Muchos años después me sorprendí porque bueno, realmente después fui leyendo y me fui enterando más de la obra de él, pero me acordé de mis primeras épocas y me acordé de esa anécdota. Entonces encontré el video donde él lo decía y dije, chácate, con esto los conmuevo. Claro, Entonces claro. arrancamos un video interactivo donde tuvieron que ir y marcar con tinta digital, como se hace, acercarse a la pantalla, pero estaba Sí. Borges ahí y era él el que hablaba. Entonces tenían que marcar palabras que decían lo importante del mensaje, si estaban de acuerdo o no. Y ahí realmente se entregaron. La Qué verdad que bueno. yo sentí que se entregaron a lo que venía después. Pero para mí era un desafío, como que me dijeran, mira, entrá con no sé, tenés que ir a una batalla con un valiente. Sí. Sí, Así que, la verdad que dice que lo más sofisticado de la excelencia es la simpleza y la sencillez, y estoy totalmente de acuerdo. Yo, la verdad, en otras personalidades como Lady Di, a quien entrevisté, Madonna, mujeres así también de muchísima personalidad, bueno, y esta,
las vamos a guardar para la próxima entrevista. Ah, bueno, Así que yo te comprometo para julio. Estás comprometido en mes de julio, con muchísimo ¿sí? gusto, con muchísimo Así gusto, vamos a Grace. abordar otras personalidades y todo ese rico bagaje que tenés, que podemos estar hablando horas, horas y horas, porque realmente el tiempo no pasa acá. Tal cual. Eh, a partir de ellas, que vamos a tener así personalidades del mundo del espectáculo, del rock, me encantaría profundizar en tu experiencia con los presidentes, que no pudimos abordar más, como Barack Obama, que vos has hecho un muy buen análisis de él, y otras personalidades. Y ahora antes de despedirnos, quiero que nos cuentes un poco cómo te puede contactar la gente. ¿Sí? Bueno, Aquel que esté interesado, que quiera poder contactarte para poder tener algún servicio de cómo no. coaching. Sí, Sí, mi página es www.alejandrosangenis con G, sangenis.com. Y después Alejandro Sangenis Consultor en Instagram y me pueden también en mi celular con mi WhatsApp que figura en la página, que es 114 perfecto. 407 0996. Hoy con Google es perfecto porque con Alejandro Sangenis ya ahí me pueden ubicar y la verdad que en esta Perfecto. época Sí, también estoy sobre todo coachando con Zoom y con estas nuevas tecnologías, sobre todo cómo hacer este tipo de comunicación por Zoom. perfecto. Bueno, este video va a quedar grabado, va a quedar accesible para vos, para nuestros seguidores también en el canal YouTube de Brainy Learning. Además de nuestro Instagram, y ahí debajo van a poder tener un link a Alejandro y como siempre nuestra tienda online, y les voy a poner las recomendaciones de libros que surgen a partir de esta conversación con Alejandro, sobre el mundo del rock, sobre el mundo de la política, libros que pueden ser interesantes para todos nuestros seguidores. Bueno, un placer Alejandro, y no, entonces queda la promesa para el mes de julio. Dale, con muchísimo gusto. Eh, Bueno, Será un placer. muchísimas gracias. Una Nos alegría y vemos cariños a todos los entonces. que nos acompañaron. A Vanina también, Liberatore, y a todos los que nos acompañaron. Agradecemos mucho que están todavía aquí presentes y han estado muchos jóvenes, adolescentes, lectores, compañeros de trabajo, familia, ¿sí? Tal cual, tal cual. Un Les beso enorme a agradecemos a todos. todos.